Hola amigos, estamos nuevamente aquí en Hablando las Plenas con Anita Galarza. Tenemos un súper invitado que es Santiago Begdach. En este momento Santiago Begdach es candidato al Parlamento Andino con Construye Lista 25, pero detrás del nombre de Santiago Begdach hay una historia muy interesante y pues esta es la oportunidad donde ustedes van a saber quién es este candidato al Parlamento Andino y además qué es el Parlamento Andino, qué hace el Parlamento Andino, qué es una dignidad por la cual tendremos que estar votando en febrero del 2025. Hola Santi, bienvenido, gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿quién es Santiago Begdach? Gracias, Anita, por el espacio. Qué bueno podernos encontrarnos aquí hablando las plenas verdaderamente. Bueno, yo creo que Santiago Begdach ha sido una persona que se ha catalogado siempre por empezar las luchas y romper con todos los escenarios posibles que han existido en mi vida. Empecé desde muy joven en movimientos estudiantiles, luego en la lucha en contra del correísmo en las calles. Nosotros fuimos los primeros en señalar las irregularidades que se estaban desarrollando en la conjunción de leyes posterior a la Constitución de Montecristi del 2008. Estuvimos haciéndole frente a la Ley de Educación Superior en ese momento, luego a la Ley de Comunicación. En lo posterior, la lucha en contra de la reelección indefinida, todo el tema del desbarajuste que crearon en las redes de universidades, que hoy por hoy no han rendido cuentas, porque ya vemos que no todos los estudiantes tienen cabida para ingresar a las universidades y finalmente esto de no permitirles que elijan las carreras no rindió ningún fruto, y algunas observaciones que hicimos en ese momento al gobierno de Rafael Correa. Fuimos brutalmente perseguidos en muchos aspectos físicos, económicos, los estudiantes muchos enfrentaron prisión, otros persecución judicial, etcétera. Y sin embargo, seguíamos de pie en una lucha amplia en contra de lo que llamamos un concepto totalitarista. Posterior a eso, yo creo que tuve que tomar un break en el tema político, convirtiéndome en abogado aeronáutico. Yo tengo una especialidad en derecho aeronáutico, fui abogado de algunas aerolíneas en el país. El trabajo aeronáutico realmente remonta demasiado tiempo, demasiado sacrificio, porque los aviones están volando todo el tiempo. Mientras seguimos hablando, aquí siguen volando aviones, y eso me hizo salirme un poco del camino político por más o menos unos 7 años, siempre opinando, participando en foros, pero ya no de una manera abierta. Y luego ingreso a la Comisión de Fiscalización con Fernando Villavicencio. Yo era secretario relator de la comisión y luego fui asesor. Y ahí empieza este bichito de querer realmente retomar la política ya desde otros aspectos, desde la investigación, desde el combatir la corrupción como una manera de vida y en lo principal, tener una lucha por un país diferente, por un país que haga combate a las mafias. Luego el país ya conoce, Fernando es asesinado. Y en este proceso de candidatura, yo soy invitado a participar en el Movimiento Construye, que para estas elecciones me ha propuesto como su candidato al Parlamento. Qué interesante, Santi, esta parte donde mencionas que trabajaste con Fernando Villavicencio. ¿Tú le conocías a Fernando antes de trabajar en la Comisión de Fiscalización con él? ¿O le conoces, le tratas personalmente al Fernando cuando empiezas a trabajar en la Comisión de Fiscalización? ¿Cómo se da esta relación? Yo al Fernando le conocí precisamente en el concepto de las elecciones. Existían algunas protestas en respecto a lo que estaba pasando con el autoritarismo de Correa en la ciudad de Quito, y con Fernando fuimos a presentar en ese entonces alcalde Mauricio Rodas que llame a la asamblea de Quito. Fuimos a presentar me acuerdo que fuimos en trole a presentar este pedido de que llame a la asamblea de Quito, porque precisamente había existido mucha represión en las calles, que el Fernando también había sido parte. Pero la historia con el Fer no empieza ahí, porque yo llego a conocer de él cuando él está en el exilio y apoyábamos la compra de sus libros para poder costear la sanción económica Cuando que le estaba puso. en Perú. Así es, cuando estaba creo que en ese momento estaba en la selva en realidad. Es que él tuvo 2 momentos, ¿no? Así es. El primero donde estaba en la selva y el segundo cuando se fue a Perú. Así es. Me parece que en ese momento fue cuando estaba en la selva que Correa le pone una sanción económica de $40,000 y ¿Fue por una querella? Fue por una querella precisamente por las investigaciones que había desarrollado, y le acusaban de hackeo, de hackeo de los sistemas, cuando no era necesario el hackeo. El FER tenía muy buenas fuentes y realmente de ahí nace esta persecución judicial en su contra, con toda la intención de acallarlo, metiéndolo preso y seguramente matándolo ahí.
él es protegido por los Arayacus, pero mientras tanto aquí pasaban ciertas circunstancias, incluido el 30S y algunas cosas más, que hicieron que esta postura del Fernando nosotros podamos solidarizarnos, y en ese momento se vendían los libros, ¿no? Y se compraban a ciertos libros con los cuales él pudo fondear para pagar esta sanción de $40,000. Ahí yo todavía no lo conocía porque él estaba digamos que En la selva. desterrado y perseguido por el correísmo. Entonces, en lo posterior le conozco cuando pasa esta situación del pedido que le hicimos al alcalde Mauricio Rodas, y bueno, seguíamos en las luchas, no teníamos un trato muy personal hasta que yo llego a la comisión de fiscalización recomendado por algunas personas, porque yo venía trabajando ya en el sector público un par de años, y él me recibe en la comisión, soy su secretario relator, pero la comisión tenía tanto trabajo porque nos convertimos prácticamente en la comisión de anticorrupción, y nosotros teníamos que enfrentar solo en el plan de trabajo de Fernando 75 casos de investigación de corrupción. Entonces, claro, al final del día todos terminábamos siendo investigadores, terminábamos siendo secretarios, asesores y demás, porque no había tanto personal como para sacar todos los casos de corrupción que teníamos enquistados en la comisión para investigar, y sobre todo los más de 16 juicios políticos que tramitamos en esos periodos de 2 años. Entonces, todo esto nos hizo que nosotros compartamos profesionalmente como equipo con el FER y tengamos noción de todo lo que él estaba investigando. Bueno, tú comienzas en la comisión como secretario relator, pero después pasas a ser asesor del Fernando. De la comisión, así es. De la comisión. De la comisión. Así es. Entonces, en ese momento se vinieron circunstancias muy complejas. Hablar del tema de la piscina fue un golpe bastante duro para nosotros, porque ya vinculabas otro tipo de red que tenía que ver con la corrupción en el sector público, el narcotráfico y los representantes de ellos que estaban en la Asamblea Nacional, como en este caso era Ronnie. Demos un poco de contexto. Cuando dice Santi hablar de la piscina, se refiere a la foto que publicó en su momento Fernando Villavicencio en sus diferentes redes sociales, donde se podía ver al ex asambleísta Ronnie Aliaga, representante de los Latin Kings y miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana, acompañado de otras personas que se encuentran actualmente investigadas, procesadas por algunos delitos, ¿no? Donde se ve a Javier Jordán, donde se ven otras personas que después amenazaron de muerte a Fernando Villavicencio, de hecho, y pasó el tiempo y lastimosamente el Ecuador se puso de luto porque perdió a un hombre muy valiente, a un hombre único que durante más de 20 años estuvo quitándole la venda de los ojos a tantos ecuatorianos y poniendo la luz sobre la oscuridad, intentando limpiar la cloaca que representaban las distintas instituciones del Estado, donde la corrupción y las mafias se habían enquistado desde hace mucho tiempo atrás, pero si hubo una persona que les puso nombre y apellido, les puso rostro y les evidenció en medios nacionales y en redes sociales, era Fernando Villavicencio. Entonces, un poco ese es el contexto de a qué se refiere Santi con el tema de la piscina. Cuéntanos, ¿cómo fue el momento en el que saca la foto Fernando Villavicencio de la piscina y les bautizan como los tetones? Exacto. La piscina de las tetas fue un momento muy complicado en la comisión, porque precisamente el Fernando, cuando tenía temas importantes, no nos avisaba con mucha anticipación, porque evidentemente al estar dentro de la asamblea y al rodearse de varios círculos de equipos de asambleístas, ciertos temas los trataba él personalmente y con mucho sigilo. Sin embargo, fue una mañana y nos dijo, mira, ¿qué hay aquí? Y yo me quedo pasmado porque vemos la foto de gente que tenía vinculaciones con los casos de INA Papers y el tema de la corrupción en el sistema eléctrico en la piscina. Para ese entonces yo sinceramente no sabía quién era Javier Jordán. No tenía idea quién era él. Entonces me dice, mira, ¿quién es él? Entonces le digo, no lo relaciono. Y nos hace la explicación de toda la red de corrupción que existía en torno a la piscina. Entonces tenía a Leonardo Cortázar del sistema eléctrico, Javier Jordán, que tenía ciertos rasgos de problemas con el tema de los ministerios de salud y el tema de compra de medicinas y todos estos casos que fueron en la pandemia. Tenías a Leonardo Cortázar, Javier Jordán y a Ronnie Aliaga ahí en la piscina, que era que supuestamente, lo que pasa es que en el contexto Ronnie Aliaga empieza a querer investigar supuestamente el caso de INA Papers y luego se aleja.
él empieza a pedirle a Fernando que investigue en el caso, pero se separa del caso y no entrega más información a la Comisión de Fiscalización. Vamos a poner más contexto. Ronnie Aliaga, Latin King, ahora prófugo en Venezuela, era miembro de la Comisión de Fiscalización que era presidida por Fernando Villavicencio. Él era el representante de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Comisión de Fiscalización y fue uno de los denunciantes del caso INA Papers. Contexto del caso INA Papers. Él quiso ingresar a la comisión con ese caso. O sea, no era miembro de la comisión activa, pero él abre la brecha para que todos presenten los casos de corrupción que querían investigar, el Fernando. Y él empieza a prestar atención en los papeles, pero el rato de los ratos el Fernando identifica que él tenía vinculación con las personas que estaban atadas a este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él sale en la piscina con la relación de Leonardo Cortázar, que tenía cierto nivel de relación con el caso INA y con algunas particularidades del sistema eléctrico, recordemos que el caso INA gira en torno a un sistema de corrupción que salía desde Coca-Cola Sinclair para favorecer a ciertas empresas y demás vinculados al tema. Entonces ahí aparece Ronnie Aliaga. Entonces no se hace lógico que quien tenía que investigar supuestamente en este caso al tema de INA tenga una vinculación con Cortázar. Y tras eso la larga cola de denuncias que existían en ese entorno de Javier Jordán. Más allá de eso, Fernando logra ya entrelazar a Javier Jordán con Leandro Norero porque él descubre que quien era el titular de la administración de los bienes de Jordán, de Norero, era Jordán. Entonces, ese esquema que descubrió el Fernando y que lo presentó ante la prensa vinculaba a Ronnie Aliaga, representante de la política, en este caso de la RC, en ese tiempo UNES, con Javier Jordán, que tenía la relación con Norero, que era narcotraficante y que estaba condenado por eso. Entonces, cuando él nos presenta esto, nosotros sí le dijimos, o sea, ¿estás seguro de que esto de ahí tiene que salir? ¿Vas a sacar, por Dios? Porque ten un la poco vida de cuidado. Peligro, Así ¿no? es. Pero, como negaron todo, ¿ya? Empieza una pugna contra él y todo esto le lleva a tener un montón de quejas en la asamblea y 2 intentos de levantarle la inmunidad. Y hay que ser enfáticos en esto. Luego Metástasis, ¿qué nos dice? Que había comunicación directa entre Javier Jordán y Leandro Norero, en la que Fernando les era incómodo y Aliaga operaba para a toda costa sacar a Fernando de la asamblea y callarlo. Pero claro, eso no mencionan literalmente en los chats, pero sí pasó. Cuando intentan levantarle la inmunidad al Fernando, ¿para qué era? Para querellarlo y apresar. ¿Quién le querelló? En 2 ocasiones. Primero fue Marcela Holguín y luego fue Ronnie Aliaga. Qué fuerte. Bueno, para poner un poco de contexto para los amigos que por primera vez escuchan la palabra querella. La querella es una acción privada cuando una persona siente que su bien jurídico protegido, su honra, su buen nombre ha sido afectado por la imputación de un delito que no ha sido cometido. Esa es la calumnia. Y ahí se presenta una querella. Cuando una persona presuntamente comete el delito de calumnia al imputarle un delito no cometido a otra persona. Y eso es lo que le presentaron a Fernando, 2 querellas, ¿no es cierto? Así es. Marcelo Holguín, ¿por qué le puso una querella? Porque en ese momento ella tenía una representatividad en la asamblea, me parece que estaba siendo vicepresidenta de la asamblea en ese momento, y ella como representante del movimiento UNES, que le estaban salpicando todas estas denuncias del Fernando, pone la querella, intentan levantarle la inmunidad al Fernando, no lo logran, y vuelve a retomar esto Ronnie Aliaga en el sentido de que se sentía muy ofendido porque le dijo tetón. Entonces, pero decirle a alguien eso no es imputarle un delito. No, en realidad no. Decía que estaba mancillando su honra. Existieron varias quejas. Me parece que En verdad fue la querella por decirle eso. La querella fue por la imputación de los delitos, pero las quejas dentro de la asamblea, una de ellas sí fue por decirle tetón. Era una queja disciplinaria. La que sí le logran imputar a Fernando y que le cuesta aproximadamente 30 días de suspensión fue cuando le dijo que era la asambleísta de Comoda a la asambleísta, no me acuerdo el nombre, Patricia Núñez. Ya, ahí logran sacarlo de la asamblea al Fernando 15 días por un tuit un poco jocoso quizás, pero no estamos entendiendo realmente la razón de lo que estaba pasando. A él lo querían sacar de la asamblea para callarlo, como de lugar, porque era súper valiente y se paraba y les decía en su cara las cosas. Entonces,
Y esta historia luego se ve cuando en medio de toda esta situación de que sí, la ofensa y ni sé qué, Fernando le saca un video a Patricia Núñez dando las gracias a Leonardo Cortázar porque le había entregado unos productos para la campaña de Arauz. Y le saca la foto de Arauz con Cortázar. Entonces, todas estas cosas le llevan luego a que él vuelva a la asamblea porque él gana la acción de protección, regresa a la asamblea. Porque él tenía pues inmunidad parlamentaria. Así es. No logran pasar en lo judicial, no, logra regresar de la suspensión dentro de la asamblea de lo disciplinario y se encuentra en un aeropuerto con Cortázar. Y Cortázar le amenaza. Y Cortázar le amenaza, le insulta, le dice de todo. En las amenazas, ¿qué le dice? Él le dice que él está imputando un delito, que se las va a pagar, que dice que, claro, la cápsula de seguridad para ese entonces del Fernando ya había crecido un montón y evidentemente no permitieron que se acerque tanto, pero lo retiraron a Cortázar de ahí. Fernando tenía calidad de asambleísta todavía y un poco lo pudieron proteger de este amedrantamiento, ¿no? Porque fue algo bastante directo y fue un poco escandaloso ahí en el aeropuerto. Y a raíz de eso ya empieza la seguridad del Fernando a verse coludida por todas estas investigaciones y más, o sea, yo creo que ya entendiendo toda esta línea, una semana antes de que el Fernando sea asesinado, él denuncia la infiltración del narcotráfico a las organizaciones políticas, pero ya a las campañas electorales de las seccionales. Entonces, si nosotros datamos toda esta línea de tiempo, que de hecho está contada en el informe de la Comisión de Investigación del Asesinato de Fernando Villavicencio, que duerme en el sueño de los justos en la Asamblea Nacional, entendemos cuál fue todo el contexto de sus investigaciones y todo lo que él descubrió, que también ya están judicializados en Metástasis y Curo. ¿Y no te dio miedo trabajar con el FER, que era tan directo, temerario hasta cierto punto? No sé, tal vez ser una víctima colateral de algún atentado que le llegasen a hacer. De hecho, en la asamblea existieron 3 evacuaciones por presuntos amenazas de una amenaza de bomba. Luego se infiltró un emisario de los Nietas, me parece que era. ¡Qué fuerte! Se infiltró en la asamblea. Se infiltró en la asamblea, fue a dar las amenazas que debía y salió. Y la asamblea fue evacuada. Eso pasó 3 veces. Y claro, al principio sí daba un poco de recelo. Yo tenía mucho recelo en subirme al carro del FER. Pero luego ya te pules en piedra. O sea, ya llega un punto en que dices, bueno, y es lo que él nos decía, ¿no? O sea, ¿en qué país quieres que vivan tus hijos? ¿Vale la pena esto? Claro que vale la pena. Este es el país en el que yo merezco vivir, en el que yo quiero vivir, en el que yo he formado a mi familia, en el que yo me he criado, y vas a salir huyendo por esto. Entonces, poco a poco el miedo es natural en los seres humanos, pero ya lo vas perdiendo. Con el FER estuvimos en Bogotá cuando pusimos una denuncia respecto al caso de Fondo Global que vinculaba a Piedad Córdoba. Y ella también le amenazó. Ella le amenazó. ¿Quién es la señora Piedad Córdoba? Piedad Córdoba ya falleció. Piedad Córdoba tenía una directa relación, según las investigaciones que teníamos, con Alex Saab, que es el testaferro de Nicolás Maduro, que estuvo detenido en los Estados Unidos. Ella era parlamentaria colombiana. Ella era parlamentaria, senadora colombiana. No era del pacto histórico con Petro. Por supuesto, con Petro y todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que crea el Fernando? Cuando descubren la directa relación de Alex Saab con el sistema Sucre, que era nada más y nada menos que un sistema de pago de importaciones. Básicamente era una moneda adicional al dólar para hacer transacciones de importaciones. Y el Fernando, entre toda la información que descubre, teníamos fotos de cómo se hacían las transacciones, pero la mercadería no existía, ¿ya? Entonces descubre este sistema de lavado porque lo que interesaba es cambiar bolívares por dólares y el Banco Central se volvió un intermediario de estas transacciones, ¿ya? Entonces empezamos a comparar ya con información. Banco Central del Ecuador. Con información fidedigna del Banco Central y la comparación de los casos. O sea, esta es una triangulación entre Venezuela y Ecuador. Así era. En la era época un proyecto, del correísmo. En la época del correísmo. ¿Algo tiene que ver Andrés Arauz, que fue candidato a la presidencia? Por supuesto, él trabajaba en el Banco Central en esa época y es propulsor del sistema Sucre. ¿Y qué funciones cumplía él en el Banco Central? Él en su momento era un funcionario de alto nivel, no recuerdo las funciones que tenía, pero
como era un proyecto de país, eso se llevaba también a cabo a través de las Semplades en su momento, que también él fue parte. Entonces, él era del grupo económico que sí tenía que ¿Y en ver las con él. Semplades quién estaba en ese momento? ¿Pavel? Me ¿O parece quién? que Pavel, no estoy muy seguro de eso. Ya. Pero al ser un proyecto nacional, la idea era que a través de este sistema se hagan sistemas, entre comillas, de pago de las importaciones, pero no con intercambio monetario, sino con intercambio de algo que existía. O sea, como vamos a decirlo, el Bitcoin de esa época. Sí, una especie Una especie de moneda alterna. Era un sistema muy electrónica. raro, muy extraño, que no se aplicó en gran medida y ahí se pueden ver las transacciones que se realizaban. Ya. Entre otras cosas, una de ellas se deriva a cómo se construyeron las casas en Cuba, que donó el gobierno de Correa, ¿recuerdan? Claro. Entonces, todo esto el Fernando lo denuncia y en los registros migratorios se pueden ver cómo Piedad Córdoba salía con Alex Saab del Ecuador en estas épocas, se juntaban con Correa, se juntaban con todos los funcionarios rodeando esta actividad. Ella niega su participación en la actividad, pero como Fernando logra hacer el triángulo entre Piedad Córdoba y Alex Saab, nosotros vamos a entregar este informe, esta investigación al presidente Duque, de ese entonces presidente de Colombia. Vamos a Colombia. Cuando nosotros llegamos a Colombia, la alerta de seguridad era tal, con la llegada de Fernando, que nosotros andábamos con más o menos 20 policías en Colombia. Entonces, esa protección nos dio el gobierno colombiano. Cuando llegamos se presentó el comandante general de policía. Y claro, ese momento nosotros no entendíamos la connotación que iba a tener políticamente, pero a Piedad Córdoba la separan de la campaña de Petro por esta denuncia de Fernando. Y ella arremete directamente en contra de Fernando, diciéndole literalmente que se la va a quebrar. Esas fueron las palabras de Piedad Córdoba en radio ecuatoriana. Pero mira qué complicado, Santi, porque al haber ustedes trabajado con el FER en todas estas denuncias, el FER abrió muchos frentes, ¿no? Los de la piscina, Piedad Córdoba, intermediarios de los negociados petroleros. Entonces, ya en el momento que se da la investigación por el asesinato del Fernando, son muchos los posibles autores intelectuales que habrían podido tener interés en callar una voz diáfana, honesta y sobre todo valiente, ¿no? Y realmente hasta el día de hoy, ¿cómo te sientes tú con el hecho de que ha pasado ya más de un año de la muerte del FER y el señalamiento de los autores intelectuales no camina? Yo creo que es muy complicado entender quién mentalizó esto, pero lo que sí podemos saber es quiénes crearon el escenario para que esto se dé. ¿Quiénes? Evidentemente el correísmo, evidentemente todas las personas que estuvieron involucradas en sus investigaciones, ellos crearon todo este ambiente en su contra, de crear que el culpable era quien investigaba y no sus actos, ¿ya? Y a mí me da mucha pena porque realmente el país perdió mucho. Ya no hay un Fernando que tenga las agallas. Hay que decir la Se le verdad. extraña, ¿no te Se le parece? extraña bastantísimo. Sí. Y hay que decir la verdad, él marcaba una agenda anti-impunidad en el país. Él marcaba una agenda que tenía que servir para enfrentar y decirle a la gente lo que verdaderamente era. Corruptos, ladrones. Imagínate, el país le extraña. La familia le debe extrañar mucho más, ¿no? A un padre, a un hermano. Y hace poco fueron las hijas de Fernando a Estados Unidos a recibir un homenaje póstumo para su padre. Y entiendo que ahí las notifica con una acción legal Javier Jordán. Así es, ellas fueron notificadas con una acción que entiendo, no sé, va relacionada con una acusación que tiene Jordán contra la fiscal. No se entiende bien qué tiene que ver Amanda Villavicencio y Tamia en esa acusación, pero yo creo que es una forma de amedrentar. Por supuesto, ¿y hasta cuándo? ¿Y dónde fueron notificadas? Ellas fueron notificadas en el evento de homenaje póstumo a Fernando Villavicencio. Después de que le asesinaron al Esto es padre, un le hacen un acto homenaje. canallesco. Horrible. Es una cosa que ni siquiera, mira, en la guerra existen ciertos códigos. Hay códigos. Así es. En la guerra, en la vida hay códigos, incluso hasta para enfrentarte a tu enemigo.
Y creo que uno de esos códigos siempre ha sido el respetar la muerte y los seres queridos, y un homenaje póstumo, no se diga, ¿no? Pero mira el mensaje, porque podían haberlo hecho afuera del hotel, como todo conocen, ¿no? Pero lo hacen en el homenaje. Y eso habla de la calidad moral de quienes Han son. tenido que pasar momentos difíciles, ¿no? Las hijas del Fer. Para empezar, la forma en la que pierden al padre. Después, que pase el tiempo y que no se vea justicia aún sobre los autores intelectuales. Después, las amenazas y las intimidaciones. En el mismo proceso. En el Zoom, donde estaban conectados, quienes asesinaron al Fernando recibieron amenazas. Claro, los materiales, Los autores materiales. En las audiencias recibían amenazas y recibían improperios, porque el sistema judicial del Ecuador revictimiza mucho a la gente. Por supuesto. O sea, ¿cómo una persona de esta calaña tiene acceso a escribir en un Zoom? O sea, yo creo que hay que replantearnos muchas cosas en este país y sobre todo lo humano. Porque más allá del político, de la persona tan dura, tan valiente que nosotros veíamos en la cámara, había un padre muy abnegado, había una persona muy humana. Fernando era una persona muy humana, se quebraba con mucha facilidad ante las necesidades de las personas. Él era súper fuerte y valiente para tantas cosas, pero ya en el sentido humano era sensible. Muy sensible. Él fue el primero en estar en Alausí cuando se vino la montaña encima ayudando a su pueblo. Claro, y me acuerdo que teníamos unas coyunturas brutales en la asamblea, que él podía estar haciendo cosas ahí en la asamblea y le valió. Dejó botado y se fue a ayudar en Alausí. Y es la verdad. O sea, ese era él. Lo que pasa es que también la imagen que da la pantalla, que nos da su franqueza al decir las cosas, no nos hacía ver el Fernando humano. Y la campaña presidencial precisamente ayudó a que sí se vea el Fernando humano. Y ese es el miedo que tienen cuando él empieza a subir brutalmente en las encuestas. Como la espuma, claro. Por eso le matan una semana antes del debate. Porque si Fernando Villavicencio iba a ese debate presidencial, él era el presidente de los ecuatorianos y, por ejemplo, el señor Fito no se habría escapado, como se le escapó a este gobierno, entre muchas otras cosas que se han venido dando. Y que erróneamente se piensa que cuando señalamos ciertos temas que no se han desarrollado de manera adecuada en el actual gobierno, erróneamente se piensa que eso es hacerle el juego al correísmo y no es así. El pedir que se hagan bien las cosas es justamente pedir una administración efectiva y eficaz por el bien del país. Y tú decías que desde hace tiempo atrás luchabas en contra de los totalitarios, del autoritarismo. ¿Cómo te sientes con el actual régimen? Bueno, yo creo que realmente Daniel Noboa nos queda debiendo muchas cosas en el país, ¿no? Pero voy a ser un poco de abogado del diablo. También puede haber posturas de ha estado poco tiempo y ¿qué esperabas en este tiempo? Sí, pero sabíamos. El Fernando sabía, a ver, prepararse para la muerte cruzada no fue casualidad. El Fernando habló de la muerte cruzada mucho antes de que se dé. Así es. Entonces, el plan que se tenía respecto a la muerte cruzada y lo que tenía que pasar en el país en la transición de la muerte cruzada y luego en un gobierno, por así decirlo, de paso hacia completar los 4 años del expresidente Lasso, era un plan adecuado. ¿Por qué? Porque ya podíamos ver las vulnerabilidades que tenía y los ataques que tenía el gobierno de Lasso respecto a seguridad, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenía el Fernando? Un plan de seguridad sólido y contundente que sabía dónde atacar. ¿Qué creen? ¿Que el haber denunciado el tema de la infiltración de la política al narcotráfico no tomó tiempo? Claro que tomó tiempo, pero era parte del análisis de cómo desenquistar esa corrupción latente en el sistema. Por ejemplo, el FER siempre hablaba de que se tenían que militarizar los puertos, porque es a través de los puertos donde sacan droga. Y eso es algo que hasta ahora no hemos podido ver y me llama profundamente la atención que el hecho de militarizar los puertos todavía no se haya dado. ¿Qué opinas de eso? Existía un proceso en el cual tenían que primero tecnificar los puertos, porque no solamente era el meter el personal, porque a veces el personal es muy vulnerable. A dos situaciones se vuelve vulnerable el personal. Primero, a ser coludidos con la corrupción y el segundo, a que no puedan identificar porque no tienen capacidad de instrumental o de tecnología. Me acuerdo que uno de los aciertos de Lasso sí fue ese. O sea, empezaron a poner unos escáneres gigantescos en los puertos, pero ahí empezaron a tener las tabas. Y ahí es donde el Fernando identificaba estas situaciones y alzaba la voz y pedía información desde la asamblea.
Entonces, cuando él entendió esa lógica, que no es fácil de combatir, uno piensa, pues no, yo llego con los militares, pongo el escáner y listo. Es todo un proceso. Es todo un proceso. El país, el país funciona más desde la burocracia, concebida desde el correísmo. O sea, la burocracia que está creada ahora respecto a cómo está el manejo de los puertos, respecto a todo el sistema, cómo está como tal, incluso las personas que están con nombramientos, ¿ahí desde dónde viene? Desde el correísmo. Es que esa es la verdad. O sea, todos estamos pensando que ya, después de que el correísmo salió y que más de, ¿cuántos años son? Ya creo que más de 14 años que no están, o 10 años, los que sean, no están todavía, existe el rezago de lo que dejaron, porque ellos armaron a través de la Constitución de Montecristi y toda la mayoría parlamentaria que tuvieron por años, armaron este sistema. Entonces, las personas que hemos estado aquí para desarmar este sistema, para observar las situaciones que no están bien, porque nada es perfecto, todos podemos observar, somos incómodas, porque existen grandes negocios y existen grandes intereses al respecto. Y hablando de la Constitución de Montecristi, ¿tú crees que tenemos que mantener esta Constitución o tenemos que tener una nueva Constitución o tenemos que seguir parchando a través de consultas populares millonarias, ¿no? Cada parche cuesta al menos $60 millones. Cuando se le pregunta, ¿usted quiere que se cambie este artículo por este artículo? ¿Qué crees tú? Yo realmente ya no confío en los cambios parches ni tampoco confío en los cambios constitucionales, te soy muy sincero. Yo creo en la operatividad. El país ya no puede... Pero ¿cómo puede ser operativo si la norma máxima es la Constitución hecha por el correísmo y no puede contraponerse a la Constitución hecha por el correísmo? O sea, somos autoritarios para promulgar una ley de manera ilegal, pero no somos autoritarios para votar un montón de deshonestos y de vagos en el sistema público. Esas son las cosas que la gente mira cuando se va a hacer un trámite, cuando las personas verdaderamente tienen un problema enorme con la aduana, porque chuta, se me pasó un poquito el peso de lo que estaba importando para vender y a mí se me hacen las trabas, pero la droga sigue pasando. Esas son las cosas que ve a diario vivir el comerciante. Imagínate, el otro día justamente yo decía, el municipio de Quito suspendido los sistemas del municipio de Quito para sacar licencias de funcionamiento. Pero la ANS seguía cerrando pues, y clausurando locales. ¿Cómo clausuro si no tengo, porque no tengo el permiso, pero no puedo sacar el permiso porque no vale el sistema? Si no vale el sistema y te siguen clausurando. Exacto. Y eso es lo que pasa en el sistema. Y para eso no necesitamos una nueva constitución. Eso es lo que... No, para eso no. Para eso no, pero yo creo que para tener una efectiva lucha en contra de la impunidad, en contra de las mafias, porque esta Constitución la vendieron como garantista de derechos humanos y lastimosamente esas acciones constitucionales se han prestado mucho para la impunidad. Sí, pero si vamos a una constituyente, que suena lógico, o sea, sí, constituyente sí, pero si vamos a cambiar el chip operacional, si no vamos a seguir en el mismo sistema. Si vamos a seguir... pues la idea es cambiar el sistema. Pero el problema es que no cambia. Lo mismo que pasa con las consultas populares. Qué linda la consulta, se ve preciosa, perfecta, la gente nos dice, sí, yo voy a confiar porque usted me está vendiendo una muy buena idea. Y el rato de la práctica no aplica. Como la consulta popular que promovimos tanto, que era la ley de extinción de dominio, entre otros temas más, todavía no se ven los frutos. O sea, creo que la Constitución, esperemos que en algún momento el cambio en la consulta sí tenía su periodicidad, ¿no? Era corto, mediano, largo plazo. Esos efectos, porque esa consulta ya era un poco obvia, era necesaria y obvia. Entonces, creo que oponerse a eso ya era un desbarate, como lo hizo el correísmo. Pero bueno, pero yéndonos a una constituyente sin la motivación correcta, de manera política, de verdaderamente cambiar. Ok, vamos a hacer una constitución que mire oportunidades de empleo, oportunidades de inversión, oportunidades de una verdadera depuración del sistema. No una depuración de, ay, sí, voy a cambiarles a mis amigos del Ministerio 1 al Ministerio 2. Eso no tiene, ya no resulta ni siquiera convencible para la gente. O sea, la gente ya no entiende esas cosas. ¿Y tú crees que nuestra sociedad está lista para ser un poco más liberalizada o crees que todavía se necesitan controles? Yo creo que necesitamos control. Sí. Todavía estamos muy acostumbrados a que nosotros necesitemos que nos digan qué hacer. Pero por eso están los semáforos. Bueno, ahora que gran parte de la sociedad ha dicho no queremos controles de velocidad, pero curiosamente los accidentes de tránsito desde que ya no hay los controles de velocidad, ¿te has dado cuenta cómo han aumentado? Lo que pasa es que son opiniones parches, son gestiones parches. Por un lado, le dices a la ciudadanía de manera populista, no va a pagar más multas. Ya, perfecto.
no va a pagar más multas, pero el bus le va a atropellar, el bus se le va a ir encima, el camión va a sacudirse por todos lados y va a Qué caer por ahí. fuerte, ¿no? Es la verdad. Entonces, hacer cosas parches por obtener votos o por catapultar un segmento de votación no es válido. Claro, por ejemplo, como en muchas elecciones seccionales, varios de los alcaldes, alcaldesas llegaron con su propuesta de dar de baja el tema de control de velocidad a través de mecanismos electrónicos. Pero el rato que deja sin controles de velocidad, entonces ya la gente empieza a andar un poco más relajada y empieza a ir un poco más rápido. Y los límites de velocidad son hechos de forma técnica, ¿no es Se cierto? supone que sí. Claro, para evitar que la afectación sea mucho más grande, para que, o sea, no pase de una afectación tal vez al vehículo, pero que la vida de las personas en el vehículo o de los transeúntes no sea afectada. Es que nos preocupamos, se hacen las cosas al revés. Para llegar a ese punto de retirar un radar de velocidad, tenían que ver que primero el parque automotor del país, ya sea el futuro o el que está vigente, tenga condiciones de seguridad oportunas para que precisamente, por ejemplo, los vehículos cumplan ciertas medidas en cuanto a la velocidad. Porque en países desarrollados donde ya tienes... puedes andar con mayor libertad en cuanto a la velocidad, tienes vehículos que realmente soportan un accidente. Claro. Ya tienes vehículos mucho más fuertes que los que vienen acá, que son muy, por así decirlo, populares, porque acá nos vienen vehículos carísimos, carísimos, porque es mucho más caro que en cualquier lado del mundo, pero no son seguros. O sea, los vehículos que popularmente verás, nosotros uno tenemos es no eso, son seguros. uno es el vehículo que si vas más rápido, como tiene no sé cuántos airbags, ya te salva la vida. Bueno, pero ¿qué pasa con las personas que están por la calle, que no tienen ningún airbag, si está súper rápido y además bajo los efectos del alcohol o en el teléfono? Hay mucha gente que se puede distraer, que se distrae con el teléfono y por eso puede, Dios no quiera, un transeúnte ensimismado en sus pensamientos, se cruza el otro con el teléfono, ninguno reacciona y se dan este tipo de accidentes. Lo que pasa es que en estas medidas populares, por así decirlo, que son populistas al final del Pero día, antitécnicas. no son técnicas y segundo, no enfrentan los temas colaterales. ¿Y qué crees tú? ¿Es más eficiente y eficaz tener controles, dispositivos que controlen la velocidad o pagar agentes municipales de tránsito? ¿Qué será más efectivo? Yo creo que lo más efectivo es crear conciencia en educación vial primero. Toma tiempo. Toma tiempo, pero eso tiene que ser al mediano plazo. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros vamos identificando que educacionalmente la gente ya va cambiando el chip, ok, voy retirando los radares. Estoy de acuerdo con eso. Y respecto a los agentes, chuta, es una institución que verdaderamente tenemos que depurar, porque la gente solo sirve para coimarte. Yo, sinceramente, cuando ya se me acerca el agente, yo estoy convencido que me va a pedir plata. Haga lo que haga. O sea, ellos inventan lo que sea para pedirte dinero. Y cuando no les das, porque yo no sirvo para eso, nunca en mi vida he coimado a un policía. Cuando no le das, se enoja y te pone cualquier cosa. Verás, justo el otro día estábamos conversando en un café de amigas y contaba una amiga que, se había metido incorrectamente en una vía, o sea, se metió en contravía. Creo que el Waze, algo así, ella guiada por el Google Maps, se pierde, se mete mal y no es permitido pues meterte en contravía. Entonces ella ya estaba decidida a que le sancionen y el otro le decía, no, pero déjese ayudar y ella así como que, ¿cómo? Y le dice, así, déjese ayudar y que le guiñaba el ojo así a la gente y ella así como pensaba que él estaba coqueteando. Y el agente le hace una seña con las manos como la seña que hacen para ejemplificar lo económico y la otra se queda fría porque además había estado sin medio encima, ¿no? Y ella le dice que no tenía. O sea, ya le entendió por qué le guiñaba el ojo. Y le dice que no se preocupe, que le acompaña un cajero. Y le acompañó al cajero. Y eso más, había tenido creo que $9. Y tenía que tener al menos $10. Y eso sí le decía que no puede ser transferencia porque ahora también le revisan. Entonces que tenía que ser en efectivo y que ahí él había pedido a otra amiga que le haga una transferencia para completar $20 y sacar del cajero. Y dice que ella se sintió tan mal después de eso porque dijo, se supone que ellos tienen que cuidarnos y están haciendo lo que no tienen que hacer porque lo de ella había sido un despiste. O sea, no es que
Y aún así, imagina. Y ellos tienen la potestad también de solo llamar la atención, ¿no? Porque hay veces que pasan cosas que son inevitables. O sea, hay cosas que son inevitables, el policía te dice, mire, ya, le voy a... Y te llama la atención, y creo que eso ejerce más conciencia que cualquier otra cosa en realidad. Y sobre todo lo que no estamos entendiendo es que, claro, luego te dicen, ay, pero ¿por qué no le denunciaste al policía? Ahí hay doble delito, pues. El que da y el que recibe. Claro. Entonces, al final del día, el sistema se vuelve caótico porque existe un problema enquistado en que es mejor pagarle que pagar la multa. Pero ahora también dicen que las coimas son más altas que las multas, porque lo que hacen es quitarte el carro. Por ejemplo, si no matriculas el carro, se llevan el carro al patio y encima te quedas sin vehículo. Entonces te quedas sin vehículo, tienes que pagar la multa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ellos te dicen, bueno, le voy a cobrar lo que le cobraría a la wincha. Qué loco. La wincha, y eso se escucha en los medios, se escucha en el medio y no hacemos nada. Y es precisamente ese sistema que tiene que desenquistarse, y que eso no lo hace no lo hace solo una constituyente. Eso lo hace teniendo autoridades correctas, autoridades que puedan identificar. Y una sociedad correcta, Santi. Yo siempre digo que no solamente es del trabajo de las autoridades, que obviamente las autoridades tienen la responsabilidad de buscar las soluciones de las problemáticas, pero como sociedad, mira, el sicario no es un subsecretario, el sicario no es un ministro, el que está vendiendo las microdosis cerca de las escuelas no es un asambleísta alterno, es alguien parte de la sociedad que no está entendiendo que lastimosamente nuestro país, que era un país sano, nuestro país era súper sano. O sea, lo más grave que podía pasar era que te vayan arrechando los aretes o que te jalen la cartera. Ahora mata, ahora secuestran. ¿Pero por qué? Porque precisamente no hay oportunidades. Yo el otro día estaba leyendo que... Yo entiendo eso de que hay lugares abandonados por el Estado. Yo entiendo eso, ya. Pero también está en uno. Yo conozco mucha gente que literal se ha dormido con hambre, no consigue trabajo, está desesperada y no sale a matar a nadie. Y no sale a robar a nadie. Sí, pero ahí tienes dos problemas en la gente que sí lo hace. Primero, el problema de que ya incluso desde las familias les botan a estas personas en manos de la delincuencia organizada por conveniencia económica, ¿no? Pero también existe el tema de la educación. Entonces, pero no la educación necesariamente primaria y secundaria, eso es parte de, pero es la educación de valores que se tiene que instaurar, de que precisamente todo lo que estamos construyendo no solo es en el marco de una persona, pero muchas cosas sino de todos, porque a esas mismas familias también les duele. La tele. Cuando le matan al sicario, que es su familia, que es su hermano. ¿Qué eran las series más vistas en el país? Las de los La narcos. Reina del Sur, El Patrón del Mal, los por aquí. Entonces, pero eso estás escribiendo en Twitter. Empieza ahí está la Reina del Sur, está Pablo Escobar ecuatoriano y todo eso. Y tienes Twitter y no pasa nada. Te estás dando cuenta que también dentro de la cultura se empezó a normalizar este tipo de situaciones que para nosotros eran absolutamente ajenas. Y claro, y empiezan así, ¿no? Porque tú ves y hablabas de lo que pasaba en Colombia y luego ya un poco romantizándolo en una telenovela, que son las realidades que son heredadas, y ahí entra el proyecto del Parlamento Andino. ¿Por qué? Porque lo que yo planteo en esta situación es que tenemos crimen transnacional con delitos heredados. ¿Por qué no? La lucha también tiene que ser transnacional. ¿Por qué no? Si es que es un problema regional, no le hacemos frente con el Parlamento Andino, que es el acuerdo que tenemos firmado en la región, para hacer frente a este tipo de... ¿Qué es el Parlamento Andino? El Parlamento Andino está creado precisamente para ser un símil del Parlamento Europeo, presentar legislación a la región que sean en acuerdos comunes que se puedan actuar en la región. O sea, hay cosas que son diferentes en el marco constitucional de cada país. O sea, pero modelos de leyes que son posteriormente enviados a los parlamentos para que los parlamentos nacionales aprueben y se conviertan en vinculantes. En teoría debieron ser, el plan del Parlamento Andino, el objeto en el estatuto es que siempre corrían a ser vinculantes, o sea, que ya sean vinculantes, pero no se ha consolidado esa acción. ¿Y tú podrías como parlamentario lograr que se conviertan en vinculantes las decisiones? Yo creo que ya debería, sobre todo en el tema de seguridad y en el tema económico de comercio regional, ya deberíamos tener ese tipo de decisiones, porque al final del día no dejan de ser realidades ajenas, unas más altas que otras y otras más emproblemadas que otras, pero la región sufre el mismo problema. El narcotráfico está tomado en la región, los problemas del Ecuador son heredados, estamos viviendo lo que Colombia quizás vivió en el 70, lo que el Perú vivió en los 80,
ellos con su experiencia pueden colaborar más en un tema legislativo, dejando de lado las posturas políticas, porque ese es otro problema. ¿Por qué el Parlamento andino no está tan reconocido? Porque se dedicaron a hacer la UNASUR, por ejemplo, y creer que el aparato tenía que ser del socialismo del siglo XXI, creando estos sistemas de cooperación que al final del día fueron diluidos en el tiempo por las elecciones. Entonces, eso no es el Parlamento andino. Y por eso somos candidatos de elección popular. Qué emocionante, ¿no te emociona la idea de, con la experiencia que obtuviste trabajando con el Fernando, de alguna manera seguir impulsando parte de lo que hizo el Fernando? Y digo parte, porque yo creo que nadie se compara al Fer. Creo que pasará mucho tiempo hasta que veamos a alguien algo similar, pero te Yo creo que nos emociona falta eso, mucho camino, continuar. nos falta mucho camino. Recordemos que el Fer era periodista, ¿no? Entonces nosotros ya nos hemos metido en lo político, tenemos otro tipo de caminar, pero ya conociendo lo que él hizo. Entonces creo que es un buen legado el que se puede dejar, un buen ejemplo el que se puede obtener de toda su lucha. E insisto, que esto sea regional a mí me emociona porque puedo poner en alto los valores aprendidos y puedo poner en alto precisamente lo que tenemos que luchar por el país. Bueno, amigos, me parece que ha sido súper interesante este diálogo que hemos tenido con Santi. Te agradezco mucho por habernos acompañado. Esta es tu casa, siempre las puertas abiertas para que incluso cuando ya seas parlamentario andino, que esperamos que así sea, puedas venir acá y socializar el trabajo que estás haciendo en el Parlamento andino. Al menos yo personalmente voy a depositar mi confianza en Santiago Begdat para que me represente en el Parlamento andino, porque sé quién es, sé con quién ha trabajado, sé de su transparencia, de su lealtad con sus valores, con sus principios. Y aquí les dejo esta recomendación para que estemos como país sumamente bien representados en la región. Así que no se pierdan el próximo capítulo de Hablando las Plenas con Anita Galarza. Esta vez estuvimos con Santiago Begdat y el próximo invitado va a dar mucho de qué hablar. Así que no se lo pierdan. Un abracito. Gracias.